Bueno, vamos a continuar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver equilibrio de fases en sistemas de un componente, ¿no? Vamos a hablar ahí un poquito de los sistemas de un componente, vamos a hablar un poquito de las ecuaciones, algunas definiciones. Déjeme apagar la luz. Ah, Formalmente es el primer tema del curso, o sea, acabamos de empezar, porque la parte 1 del curso, la parte inicial, es repaso de termodinámica. Sería como lo fundamental que ustedes deben de saber, pero esto ya es equilibrio de fases y de hecho debe de ser metalurgia, ¿no? Que es como se llama la materia, ¿no? Y vamos a poner ahí, lo primero que vamos a poner ahí como definición es qué es una fase, ¿no? Entonces, una fase, vamos a poner aquí una fase, es un sistema termodinámico donde las propiedades físicas y químicas son uniformes, ¿no? Esa es la definición de una fase. Todas las propiedades físicas y químicas son uniformes, ¿no? Cuando vemos agua y aceite, en teoría vemos dos fases, ¿no? Y no quiere decir que sea, me refiero a homogéneo el sistema, ¿no? Todo el sistema no tiene nada que ver con homogéneo, tiene que ver con uniformidad, ¿no? Es decir, donde quiera que yo mida uh, alguna propiedad física, por ejemplo, conductividad eléctrica, en alguna de las fases, ya sea el agua o el aceite, debería de medir la misma conductividad, ¿no? ¿Sí? Esa sería la idea de fase. Vamos a poner ahí algunas otras cosas importantes. Eh, un estado de agregación uh, es una fase, ¿no? Sin embargo, en un solo estado de agregación puede haber más de una fase, ¿no? ¿A qué me refiero? En un sistema, ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner, perdón, ejemplo. En un sistema metal y escoria, el estado de agregación es líquido, por ejemplo. Pero existen dos fases, ¿no? ¿Sí? En un sistema metal-escoria, pues tengo la escoria nadando arriba del metal, ¿no? Similar a agua y aceite. ¿Cuál es el estado de agregación del sistema? Líquido, ¿no? Todo está líquido. Pero ¿cuántas fases hay? Dos, ¿no? Metal y escoria. ¿Sí? Entonces no es lo mismo estado de agregación que fase, ¿no? Sí, es como la primera. O sea, de ida sí es, pero de regreso no, ¿no? O sea, un estado de agregación sí es una fase. Estado, no sé, argón sería su estado de agregación gaseoso. ¿Qué fase? Pues una sola argón, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pero al revés no, ¿verdad? Puede haber en un solo sistema dos fases, ¿no? Al mismo tiempo. Y vamos a poner ahí, ok, algunas cosas por que definir en el sistema, ¿no? Vamos a poner ahí potencial químico, ¿no? ¿Perdón? No lo escucho. Sí, es otro concepto, ahorita vamos a poner ahí. Potencial químico, ¿no? Son conceptos que uno debe de manejar comúnmente.
Y lo vamos a poner ahí. El potencial químico es una forma de energía potencial que se libera o absorbe durante una transformación de fase, reacción química o mezcla, ¿no? Entonces, cuando yo mezclo dos sustancias o ocurre alguna reacción química, alguna transformación de fase, esa energía que se libera o se absorbe del sistema se le llama el potencial químico. Como que está almacenada esa energía en la sustancia y al momento de yo hacerla interaccionar, esa energía que se libera o absorbe es la que se conoce como potencial químico, ¿no? Y depende obviamente de qué haya en la mezcla o cómo ocurrió la reacción, ¿no? Vamos a poner ahí, formalmente el potencial químico se define como la energía libre de ¿quién? Se define como el cambio, muy bien, la palabra correcta, el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la composición, ¿no?, del sistema, ¿no? Básicamente es eso. O sea, si yo modifico la composición del sistema, la energía libre del sistema cambia. Ese cambio en energía libre se va a ver en energía que se libera o energía que se absorbe, ¿no? Es un cambio en el potencial químico. ¿Sale? Vamos a poner ahí entonces el potencial químico, nosotros lo vamos a nombrar como GI, así, G minúscula I. Podría ser el potencial químico del cobre, potencial químico del hierro, potencial químico de la sustancia I, cualquiera de estas que sea. Y también algunos libros lo ponen como mu de I, así lo ponen. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y lo vamos a poner, y esto es igual a, y esto es igual a, y vamos a poner la relación diferencial. Ustedes ya son buenos en esto. Parcial de G, ¿con quién? Con NI, muy bien. Manteniendo a quién constante. A todo lo demás, ¿no? Vamos a poner ahí temperatura, ¿quién más? Presión, ¿quién más? Y cualquier otra de las moles, ¿no? NJ, ¿no? Lo voy a poner ahí. Cualquier otra de las mol que estén en el sistema, ¿no? Es decir, si yo tengo en una mezcla, imaginemos un baño de metal, y yo agrego ferrosilicio, ¿no?, para hacer mi aleación, que es una mezcla de hierro con silicio, pero agrego silicio al sistema, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo cambia la energía conforme que agrego silicio. Pero todo lo demás lo voy a mantener constante, la temperatura, la presión, el contenido de hierro, el contenido de todas las demás variables de composición que hay en el sistema, ¿no? Y al momento de ingresar el ferrosilicio, pues vería un cambio en la energía libre, que se vería en el aumento de la temperatura, por ejemplo, ¿no? Esa energía va a salir del sistema o se va a absorber de parte de los alrededores, ¿no? Y eso es el potencial químico, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, por supuesto la energía puede salir en forma de expansión de gases, puede salir en forma de muchas cosas, ¿no? Vamos a poner por ahí. Ok, ecuación de Clapeyron, ¿no? Y vamos a poner, primero explicar qué es lo que hace la ecuación de Clapeyron y por qué es importante. Y le voy a poner ahí la ecuación de Clapeyron permite encontrar
una relación entre temperatura y ¿quién? Y presión, a la que ocurre, perdón, temperatura, presión y le falta aquí ¿y qué? Y delta H, a la que ocurre un cambio de ¿qué? De fase. Y por último le voy a poner ahí para sistemas de un solo componente, ¿no? Entonces, la ecuación de Clapeyron intenta encontrar una relación entre qué, temperatura, presión y qué, y energía liberada, de alguna forma calor, ¿no? Delta H, por eso lo ponen en forma de delta H, que ocurre en un cambio de fase, ¿no? Entonces imagínense que ustedes van a pasar de sólido a líquido, por ejemplo una fusión, y les gustaría saber a qué temperatura y presión ocurre eso y cuánta energía libera, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? O van a pasar de líquido a gaseoso, van a evaporar mercurio, por ejemplo, ¿no? Y quieren saber cuál es la relación entre temperatura, presión y qué, y energía que necesito para evaporar al mercurio, ¿no? Sí, vamos a poner ahí la deducción rapidísimo de la ecuación de Clapeyron. La deducción es muy sencilla. Dice ahí, cuando yo paso de una fase a otra, vamos a ponerle aquí, al ocurrir una de fase, la energía de una fase alfa, le vamos a poner aquí alfa, de una fase alfa, no sé qué escribí aquí, no sé qué, la energía de una fase alfa que se libera o absorbe debe ser la misma que la de la fase beta, le vamos a poner ahí beta, debe ser la misma que la de la fase beta después de la transformación, ¿no? Entonces, en teoría, ¿verdad? La fase alfa libera una cierta cantidad de energía que va a recaer sobre el reacomodo o la transformación de la fase beta, ¿no? Entonces, la transformación de fase original sería pasar de quién a quién. ¿De alfa a dónde? A beta, ¿no? Sí, esa es la transformación de fase que vamos a poner. Me refiero a alfa beta. Puede ser que el material pase de FCC a BCC, de sólido a líquido, de, yo qué sé, de monoclínico a triclínico, cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Sí, vamos a poner ahí, ¿cuál sería la energía que libera la fase alfa? Vamos a poner aquí delta, ¿qué? Delta G de alfa, ¿no? ¿Y cuál sería la energía de beta? O que recibe beta, la misma, ¿no? Que sería delta G de quién? De beta, ¿no? Pero ustedes ya saben calcular energías libres, ¿no? Ya saben calcular energías libres y saben que el delta G, por su ecuación fundamental, ¿a quién es igual? El delta G de alfa sería igual a quién? B de P, ¿no? Menos S de T, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan esta parte? ¿No? El delta G es esto, ¿no? Ecuación fundamental. Ustedes ya saben esto. Y lo voy a poner dos veces. Lo voy a poner así. Dos veces. Porque esta es la entropía de quién? De beta, ¿no? Y este es el volumen de quién? De beta, ¿no? Este sería el volumen de la fase ¿qué? Alfa. Y esa sería la entropía de la fase alfa, ¿no? ¿Sí? Así de simple. O así de difícil. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues definir y decir, ok, yo quiero encontrar una relación entre temperatura y ¿qué? Y presión, ¿no? Y energía liberada de alguna forma, ¿no? Delta H o calor.
de alguna forma. Casi todas las transformaciones se ocurren a presión constante. Pero bueno, como estamos pensando que una de las variables es presión, no la podemos pensar como que como constante, ¿no? Entonces vamos a poner ahí la ecuación. Hay que separar variables. Ustedes ya saben separar variables. Habría que poner así dp entre dt. O sea, la ecuación diferencial que tendría sería esta. La presión derivada de la presión con respecto a la temperatura es igual a ¿quién? Y no sé si lo vean, pero sería la fase final sería beta y la fase inicial sería ¿quién? Alfa, ¿no? De alguna forma sería final beta menos inicial alfa, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Voy a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Delta S entre delta B, ¿no? ¿Quién es delta S y delta B? Pues sería el volumen o la entropía de quién. Bueno, S de beta, ¿no? Final. Menos quién. S de alfa, ¿no? Así. Y luego volumen, ¿no? Abajo sería quién. Volumen de beta. Volumen de quién. De alfa, ¿no? Así. ¿Cierto? Eh, Vamos a poner aquí, dado que en las transformaciones de fase, ¿verdad? Dado que en las mantener el volumen, es decir, ¿cómo mantengo el volumen constante para una fusión? Es muy difícil, ¿no? Si lo estoy fundiendo, seguramente el volumen va a cambiar, ¿no? Si lo estoy evaporando, seguramente el volumen que va a cambiar, ¿no? Entonces, la forma de calcular el delta S sería igual a ¿quién? A delta H, vamos a poner así delta H, entre T, ¿no? Para una transformación de fase, ¿sí? Calor entre qué? Temperatura, lo cual sería lo mismo que lambda, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, básicamente la ecuación de Clapeyron termina siendo esta. En vez de delta S, como la entropía es un poquito más difícil de calcular, pondríamos así, ¿no? ¿Sí? Esa es la ecuación de ¿quién? De Clapeyron. De alguna forma termina relacionada la presión, la temperatura y ¿qué? La entalpía de la reacción, ¿no? De la transformación de fase, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Por supuesto, ¿cómo se calcularía este delta H si depende de la temperatura? Pues con la ley de ¿qué? Kirchhoff, ¿no? ¿Sí? Ley de Kirchhoff. Habría un polinomio ahí. Lo divido entre t y paso el dt de este lado y lo integro, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? No hay ningún problema. No hay que poner eso ahí. Delta H es con ley de Kirchhoff. Hay un polinomio ahí que calcular. Vamos a hablar rapidísimo de la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no? Según yo es con dos S, ¿no? No, es Clausius, así según yo. Clausius, ¿qué? Ecuación de Clausius-Clapeyron. Ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no? Vamos a poner ahí la ecuación. Es una simplificación de la ecuación de Clapeyron, ¿no?
para transformaciones que involucran pasar de una fase condensada. ¿Qué es una fase condensada? Ya sea sólido o ¿quién? Sólido o líquido. A una fase gaseosa, ¿no? O sea, está hecha para qué? Evaporaciones y sublimaciones, ¿no? Sí, la ecuación de Clausius-Clapeyron se utiliza solamente en evaporaciones y sublimaciones. La otra se utilizaría en todas las demás transformaciones. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a poner la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y vamos a poner ahí uh, el delta B para una transformación donde involucra se puede aproximar el volumen del gas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el delta B lo vamos a sustituir por ¿quién? El delta B lo vamos a sustituir, prácticamente es igual o es muy parecido el valor a ¿quién? Al volumen del gas, ¿no? ¿Por qué? En realidad el delta B sería el volumen final menos ¿quién? Volumen inicial. Si pensamos que es de sólido a gaseoso o de líquido a gaseoso, si fuera una sublimación o una evaporación, el final sería el volumen de un gas y el inicial sería el volumen de un sólido. Si ustedes recuerdan, el tamaño de un... ¿Cuánto es una mol de agua en mililitros? Son 18 gramos, ¿no? Son 18 mililitros. En líquido son 18 mililitros. Una mol de gas, 22.4 litros, ¿no? Entonces el tamaño o la distancia es mucho mayor, ¿no? Es decir, 22.4 litros es lo mismo que 18 mililitros en líquido, ¿no? Evaporo 18 mililitros, es una nada, y se vuelven 24 punto y tantos litros, ¿no? 22.4 litros, ¿no? Entonces la idea aquí es sustituir esto en la ecuación de Clapeyron. ¿Cuál es la ecuación de Clapeyron? Pues esta, ¿no? Y en vez de poner ahí delta B, voy a poner simplemente a ¿quién? A B, ¿no? Y le falta aquí ponerle, utilizando además la ecuación de gas ideal, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de gas ideal? ¿Quién es esta? Si yo quito la B, ¿cómo despejaría B de la ecuación de gas ideal? ¿Sería quién entre quién? NR sobre quién? El volumen lo voy a quitar y voy a poner gas ideal, ¿no? Entonces me quedaría la misma fracción, pero en vez de volumen, ¿qué me quedaría abajo? NRT cuadrada, ¿les parece? Lo voy a hacer todo por unidad de mol, ¿no? Entonces ya está todo entre N, ¿no? Todo entre N. Sería NRT, ahí está NRT sobre ¿quién? Sobre P, ¿no? Aquí arriba iría ¿quién? P, ¿no? ¿Así? Es sustituyendo gas ideal ahí, ¿no? Y finalmente mi ecuación me quedaría algo así, ¿no? Vamos a ponerlo así. Diferencial de P entre P, ¿no? Es igual a ¿quién? A delta H, ¿no? Entre RT cuadrada, ¿no? Rayos. NT cuadrada a DT, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido?
De alguna forma, casi nadie pone la ecuación en esta forma. Lo que hacen es, esta diferencial, la diferencial la ponen como logaritmo, ¿no? Entonces, la diferencial de P entre P se llama la diferencial del logaritmo. Y esto es porque, bueno, lo voy a poner así, ¿no? La diferencial, vamos a ponerle ahí, la derivada del logaritmo natural de x, ¿cuánto sería? 1 sobre x, o sea, de x entre x, ¿no? ¿Sí? Y entonces tenemos esta relación. Si tengo esta diferencial, pues en realidad se trata de la diferencial de ¿quién? Del logaritmo, ¿no? Derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y entonces la ecuación, ¿cómo se pondría? La voy a poner ahí toda completa. La ecuación de Clausius-Clapeyron quedaría algo así, ¿no? ¿Sí? Derivada del logaritmo natural, lo hace despacito. Logaritmo natural de ¿quién? De P, que es esta de aquí. ¿Entre quién? Diferencial de ¿quién? De T. Y esto es igual a delta H, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero sin el dt, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Esta diferencial la transformé en la diferencial del logaritmo. Y pasé el dt de regreso. Y me queda esta ecuación diferencial, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, eh, vamos a poner ahí. Estas son las dos ecuaciones. Les voy a poner en amarillo. Esta y cuál más. Y esta, ¿no? Son las dos que vamos a resolver ahorita. Hay muchas aproximaciones de estas dos ecuaciones. Las dos amarillas. Pero la idea general es intentar encontrar una relación entre temperatura, presión y ¿quién? Y entalpía, ¿no? Para un sistema. Entonces, la primera que vamos a poner ahí alguna, voy a poner alguna de Clausius-Clapeyron. Vamos a poner aquí ejemplos y ejercicios, ¿no? Ejemplos, ¿no? Y siempre intento empezar con el más sencillo, utilizando el libro de datos termodinámicos. Encontrar la ecuación aquí voy a poner datos Kubachevsky, ¿no? Encontrar una ecuación para la presión de la evaporación de oro, ¿no? Sí, entonces ahí está el primer ejemplo. Y el primer ejemplo, pues simplemente es ir a la tabla y buscar los datos, ¿no? Vamos a poner ahí libro Kubachevsky, ¿va? ¿Les parece? Entonces voy a abrirlo yo de este lado. Déjenme ver. Sale, ahí está mi Kubachevsky. Y voy a intentar buscar una tabla de datos que dice logaritmo de P, ¿no? Ahí está. Si ustedes observan, ahí está el logaritmo de quién? De P, ¿no? Y viene un polinomio para oro y plata. ¿Sí viene el de oro? Por ahí. Ahí está, ¿no?
Y aquí le voy a poner en el ejercicio, encontrar para la evaporación. Ok, ¿cuál sería el de evaporación? Pasar de sólido a qué. De evaporación, no, de líquido a qué. A gas, ¿no? Entonces, de este lado hay dos de ellos. Uno de ellos sería de quién a quién. De, de líquido a gaseoso y otro de sólido a gaseoso. O sea, el de arriba sería el de qué. Sublimación, ¿no? Y el de abajo sería el de quién. El de evaporación, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces tengo ahí, dice, pido el de oro, pero pedí el de quién. El de evaporación. Si hubiera pedido el de sublimación, hubiera sido el de arriba, ¿no? Como pedí el de evaporación es de líquido a gaseoso. Como aquí el Kovacheski da por default que sabe uno que es de esa fase hacia gaseoso, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces voy a intentar copiar ahí en el apunte. Vamos a poner en el apunte esto. Entonces cortamos aquí lo que hay que buscar en el Kovacheski. Que hay que buscar esta tabla, ¿no? Con los datos de oro, ¿no? Lo voy a pegar ahí en el apunte, ¿no? Ahora, el polinomio que me dice ahí el sistema, ¿cuál sería el polinomio que me dice el sistema del Kovacheski? Dice ahí arriba. Ah, ya la vieron ahí, ¿no? Logaritmo de P es A por T a la menos 1, B por, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Con lo que hay que buscar. Entonces, la ecuación aquí la voy a poner. ¿Cuál sería la ecuación? Dice ahí el Kovacheski, logaritmo de quién? De P. Y le voy a poner aquí en qué unidades. Milímetros de mercurio. Es igual a quién? A por T a la menos 1, ¿no? A T a la menos 1. ¿Más quién? Logaritmo de T. Más CT, ajá. Más D, ¿así? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo encontrar el logaritmo? ¿Cuál sería, para nuestro caso, el de oro? ¿Cuál sería el logaritmo de la presión? Vamos a ver los datos del Kovacheski. ¿Cuáles serían los datos? Menos 19.200, ¿qué? Menos 19.280. Vamos a ponerlo aquí. Menos 19.000, ¿qué? 280. Más B, ¿cuánto vale B? 1.01. Menos 1.01. Logaritmo de T. Vamos a buscar si no tiene algún factor. Ah, sí, miren, C por 10 a la ¿qué? A la menos 3, ¿no? Aquí no tiene por 10 a la menos 3. Sí lo ven, pero hay que cuidar lo mismo que con el CP, hay que cuidar lo mismo. ¿Y D vale cuánto? 12.38, ¿no? Entonces C no tiene, lo vamos a quitar de aquí. C no tiene. ¿Y D vale cuánto? 12.38, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con cómo encontrar datos del Kovacheski? No, lo voy a hacer chiquita aquí. Bueno. Segundo paso, vamos a poner ahí segundo paso, ¿no? Ahí están los datos del Kovacheski, lo busca, ¿no? Voy a poner ahí. Evaluar. Punto de evaporación, ¿no? Y vamos a poner ahí. Utilizando el libro de datos termodinámicos, evaluar el punto de evaporación
El punto de evaporación del qué? Del, vamos a ponerle plomo. Del plomo para una presión de 20 milímetros de mercurio. Y 760 milímetros de mercurio. O sea, ¿a qué presión? Una atmósfera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ir a las tablas del Kowaczewski y buscar datos para quién? Para el plomo. Escriben el polinomio. ¿No? ¿Y la presión vale cuánto? 20. ¿Qué hay que despejar? La temperatura, ¿no? Van a ver que necesitan, a fuerza necesitan que Newton-Raphson, ¿no? Van a necesitar un Newton-Raphson para encontrar la temperatura a la que se evapora el qué? El plomo, ¿no? Sí, yo doy la presión y ustedes me dicen a qué temperatura se evapora el plomo. Por supuesto, si yo reduzco la presión, en teoría el punto de evaporación cambia, ¿no? Sí, entonces ustedes tienen que, para cada presión que yo les pueda dar del sistema, evaluar cuál sería su temperatura de evaporación, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué sería útil esto? Imagínense un baño metálico, ¿no? Y tienen ahí una temperatura del baño. Me gustaría saber cuánto se evapora, ¿no? Ese sería el ejercicio al revés. Yo les doy la temperatura y quiero saber la presión de vapor. Ahorita vamos a hablar de presión de vapor, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues intenten hacer para esos dos. Sí, claro que sí. Sí. No, no, no. Ustedes, yo les doy la presión. Ustedes sustituyen aquí la presión y despejan la temperatura. Aguas porque este logaritmo no es logaritmo natural. Es logaritmo base ¿qué? 10, ¿no? Cuidado, ¿no? Sí. Sí, ahorita vamos a hacer eso. Vamos a ver que necesitamos a veces, en ocasiones cambiar la base, ¿no? Ahorita con el logaritmo base 10, ustedes dan la presión, le sacan el logaritmo base 10, igualan toda la ecuación a cero y despejan a t, ¿no? ¿Cómo? Con la calculadora, ¿no? Solve, le dan ahí y buscan a qué temperatura se evapora el plomo, ¿no?
¿Ya tienen el polinomio? No, tienen que encontrar el polinomio para el plomo, ¿no? Como este. Sí, ¿cuál sería el primero? 10.300, ¿no? ¿Así? 10.130. Sí, 10.130, ¿no? Es una coma, cuidado. 985. Ok. Ya no tiene este, ¿verdad? 11.16. Sí revisaron que fuera del plomo líquido, ¿no? ¿De líquido a qué? ¿Es el único que hay? Sí, no hay plomo sólido a gaseoso, ¿verdad? Lo voy a poner ahí para la presión de ¿cuánto? De 20. Tendríamos aquí el logaritmo de ¿quién? De 20, ¿no? Menos logaritmo de 20. Y esta sería mi f de t, ¿no? Igual a 0, ¿no? ¿Sí? O sea, yo le pongo aquí la presión de 20 y como la temperatura no se puede despejar tan simple, la igualo a 0 y me quedaría esta ecuación, ¿no? Aguas porque es logaritmo base, ¿qué? 10, ¿no? Sí, hay que ponerle solf en la calculadora y decirle una temperatura, a qué temperatura evapora el plomo. Póngale una alta, ¿no? 600, 800, 1000, algo por el estilo para que inicie el cálculo. Y habría que hacer lo mismo para el de 760, ¿no? Habría que hacer lo mismo. No, no, no. No, quedaría como t por logaritmo de t. Sí, no hay cómo despejarlo, ¿eh? No hay cómo. Si ustedes lo intentan y lo logran, es más, ya, les pongo el 10 y vámonos. No se puede, no se puede. ¿Perdón? El inicial pónganle 800, 1200, algo así. No sé cuánto les dé si hacen ahí el inicial. 1505. La temperatura es igual a 1500, ¿qué? Punto 4. Voy a poner aquí, ¿qué unidades? Kelvin, sí, muy bien. ¿Y usted hace cuántos Celsius? 1232 Celsius, ¿no? Y a ver, ok, para 760. Aquí sería el logaritmo de quién. ¿Cuál sería la temperatura a la que se evapora el plomo? Si estuviéramos a una atmósfera, ¿no? ¿2016? ¿Y en qué? ¿El Celsius? ¿Así? Sí, dudas, preguntas.
con cómo evaluar el punto de evaporación de una sustancia? ¿No? ¿Ninguna? Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner ahí presión de vapor, ¿no? Ya habíamos hablado en el inicio de presión de vapor, pero voy a poner aquí un pequeño recordatorio de qué es la presión de vapor. No es lo mismo que la presión parcial, cuidado. Vamos a poner ahí, la presión de vapor es una medida de la volatilidad de una sustancia, ¿no? Se alcanza al equilibrio de una sustancia en un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un recipiente cerrado y dejan ahí alguna sustancia, por ejemplo, alcohol, ¿no? Imagínense, el alcohol, voy a pensar que es para curar, no es para tomar, ¿ah? Pero tienen una botella con alcohol y la dejan cerrada, ¿no? Y en teoría al principio está el vacío y dejan evaporar el alcohol ahí dentro de la botella. La presión de vapor es la presión que alcanza el alcohol en la fase gaseosa y es una medida de la volatilidad del sistema. Y esa presión está determinada por la ecuación de la transformación de fase. Es decir, a cada temperatura yo tengo una presión de vapor distinta. Sí, mientras más temperatura, mayor será la presión de vapor. Si esa presión de vapor supera, por ejemplo, a la presión atmosférica, pues la sustancia empieza a hervir literal, ¿no? Si yo le subo a la temperatura, le subo a la temperatura, llega un punto en que la presión de vapor es tal que empieza a evaporarse la sustancia. Eso es el punto de evaporación, ¿no? ¿Sí? Por eso la presión de vapor está directamente ligada a la ecuación de Clausius-Clapeyron. Vamos a hablar, no hemos puesto la ecuación de Clausius-Clapeyron, son puros datos del Kowalewski, ¿no? Que maneja. Vamos a poner ahí para el cobre, vamos a poner aquí para el cobre. ¿Cuál es la presión de vapor a una temperatura de, y vamos a poner ahí, de 25 Celsius? Y es más, le vamos a poner para el cobre sólido, ¿no? A ver si está para el sólido. Y para 950 Celsius, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues ir a buscar que el dato de quién. Del cobre, sustituir la temperatura y despejar la presión, ¿no? Ese no está en Newton-Raphson. ¿Sí? Esa presión de vapor va a estar en milímetros de mercurio. Aguas porque el polinomio no es la presión de vapor. El polinomio es el logaritmo de la presión de vapor. Para encontrar la presión habría que sacarle 10 a lo que haya salido de este lado, ¿no? ¿Sí? Hay que despejar a la presión de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Cobre sólido. A ver, espérame. Entonces déjeme copiarla. ¿Cuál es la presión de vapor del cobre sólido? Ah, vale, ¿cuánto? Ajá.
Perfecto. Y vamos a poner aquí para ¿cuántos? 25 Celsius. Para 25 Celsius, ¿cuánto valdría el logaritmo de la presión de vapor? Hay que meterlo en Kelvin. Hay que pasar 25 a Kelvin, cuidado. Si no, imagínense con este T a la -1 cuando pase por el 0 Celsius. ¿Qué le va a pasar, no? Sí, a la -50. Ok, bueno, ¿y cuánto le salió del logaritmo de P? Bueno, P les dio ¿cuánto? Menos 49 punto ¿qué? 46. Y ya la presión, 3 punto ¿qué? Por 10 a la ¿qué? -50, ¿no? ¿Qué unidades? ¿Qué quiere decir? La presión de vapor es muy alta para el cobre sólido. Muy baja, ¿no? Muy, muy, muy baja. ¿Qué quiere decir? Que en teoría, ¿verdad? Voy a decirlo así. Si yo dejo un pedazo de cobre en un cuarto, parte del cobre se va a evaporar, sublimar, pues. De hecho, parte del cobre. ¿Cuánto? Pues hasta alcanza una presión de esta cantidad por 10 a la -50. O sea, muy poquito cobre. Ahora, la termodinámica no me dice en cuánto tiempo. Puede ser que pasen millones de años para que suceda eso. Pero poco a poco, partícula a partícula del pedazo de cobre se van a separar y van a formar de la parte gaseosa, ¿no? Es decir, el cuarto finalmente se llenará de ¿qué? De cobre. ¿Cuánto? Bien poquito, ¿ah? Bien poquito cobre. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, ¿cuánto sería para 950? En el análisis anterior, ustedes recuerdan, por ejemplo, aquí con el plomo, mientras más presión le ponga yo al sistema, mayor será la temperatura a la que lo evaporo, ¿no? Si yo le bajo la presión, ¿qué le pasa a la temperatura? Disminuye, ¿no? No tiene tanto con qué pelear el plomo para evaporarse, ¿no? Igual de este lado, ¿no? Si tengo poca temperatura, mi presión va a ser muy baja, ¿no? Si le aumento la temperatura a 950, vamos a ponerle aquí 950, menos ¿qué? 4.89, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la presión? A la -5. Sí, dudas, preguntas. Aún así sigue siendo poco. Pero subió 45 órdenes de magnitud, ¿no? Ahora, ¿qué otra utilidad se le da en metalurgia a este tipo de datos? Por ejemplo, si tengo un baño metálico
y comparo las distintas presiones de vapor, puedo determinar cuál es el que más se evapora de todas las sustancias. ¿Sí? Por supuesto hay interacciones entre ellas, vamos a ver después cómo tratar esas interacciones, pero en principio si yo tuviera cobre, zinc, aluminio y hierro en una mezcla y lo calentara, me gustaría saber cuál de los tres tiene mayor presión de vapor. Esta presión de vapor me da una idea de cuál es el más volátil de todos, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, vamos a poner el último antes de irnos al break. Vamos a poner ahí calcular o entalpía, ¿no? Entonces dijimos que la ecuación de Clapeyron o Clausius-Clapeyron se basan en conocer una relación entre presión, temperatura y entalpía, ¿no? Y ya vimos la de presión con temperatura, la temperatura con presión. Vamos a ver la de entalpía, ¿no? Calcular la entalpía de evaporación del aluminio a una temperatura de, y le vamos a poner ahí 650 Celsius. Ustedes van a decir, a chihuahuas, ¿cómo que se puede evaporar el aluminio a 650? Si su punto de fusión apenas es 600 y algo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues sí, yo puedo evaporar aluminio a 650. ¿Cómo? Le reduzco la presión, ¿no? Le pongo presión de vacío, mucha presión de vacío, y es probable que lo pueda evaporar, ¿no? A esta temperatura. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No necesariamente la temperatura es una temperatura de evaporación fija, sino que esa temperatura depende de la presión a la que se encuentra el sistema, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que usar a la ecuación, como es evaporación y está involucrada una fase que gaseosa, ¿cuál de la ecuación vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta. Entonces ya vamos a empezar con la primera ecuación de Clapeyron. Perdón, es la de Clausius-Clapeyron. Esta sería la ecuación que hay que utilizar. Y en teoría habría que despejar a quién? Al delta H, ¿no? La entalpía de evaporación del aluminio sería despejar a delta H de aquí. Entonces lo voy a poner así. Hay que multiplicar a quién? A esta derivada por RT cuadrada, ¿no? Esta va por quién? Por RT cuadrada. Y eso me daría el delta H, ¿no? ¿Cierto? Y esta ecuación pues simplemente es la ecuación de quién? De Clausius-Clapeyron, ¿no? Voy a poner aquí utilizando ¿cuál es la ecuación de Clausius-Clapeyron? Esta, ¿no? Y entonces dice ahí, ok, dígame cuál es el logaritmo de esta para el aluminio, ¿no? Es evaporación, así que es del aluminio líquido. $1,380. 16,380, ajá. Así. Así. Para derivar, requerimos el cambio de base, ¿no? ¿Cómo se hace un cambio de base? Voy a poner ahí las ecuaciones del cambio de base, ¿no? Voy a poner ahí las ecuaciones del cambio de base. Ok, si yo tengo un logaritmo con base A y lo quiero pasar a una base B, pues pondría esta ecuación, el logaritmo base A de X sería el logaritmo base B, y aquí ya está la base B, pero tendría que dividir entre la base anterior, ¿no? Que sería la base A, ¿no? Por ejemplo, si tengo el logaritmo de P, que sería base 10, este es base 10, ¿no?
Entonces pongo el logaritmo natural de p entre el logaritmo de la base anterior, que era ¿quién? 10, ¿no? Y si tengo el logaritmo natural y lo quiero pasar, pues sería el logaritmo de p entre el logaritmo de la base anterior, que sería el número de Euler, ¿no? ¿Sí? Esas serían las ecuaciones que hay que utilizar. Ahora, ¿a quién vamos a transformar en logaritmo natural? A este logaritmo y a este logaritmo, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es, voy a copiar el polinomio. Y los logaritmos los voy a sustituir ¿con quién? Con esta ecuación, ¿no? La segunda, ¿no? En vez de poner logaritmo de p, ¿qué voy a poner ahí? Logaritmo natural, así lo voy a poner, logaritmo natural de p. ¿Entre quién? Logaritmo natural de 10, ¿no? ¿Sí? Y este, en vez de ponerle logaritmo de t, también le voy a poner logaritmo natural de t entre logaritmo natural de quién? De 10, ¿no? Y ya hice mi cambio de base. Ya está todo en qué? En logaritmo natural, ¿no? ¿Sí? El logaritmo natural de 10 ustedes lo pueden sacar en la calculadora. Vale como 2.3, una cosa así. Sí, 2.3. No. Entonces lo voy a poner la ecuación tal cual, la voy a poner al final como quedaría. Sería, quito este logaritmo de aquí y lo voy a pasar multiplicando, ¿no? Entonces aquí me quedaría este número, 16.380 por el logaritmo de 10. Ups, perdón. Nada más el logaritmo de 10. 16.380 por el logaritmo de 10. Aquí se va a cancelar el logaritmo, pero aquí sí se va a utilizar. Entonces me quedaría algo así, ¿no? Ups. Algo así. Y aquí logaritmo de p, ¿no? Sí. Vean que el logaritmo 10 estaba dividiendo. Multipliqué toda la ecuación por logaritmo de 10 y apareció aquí una y apareció aquí dos veces. El logaritmo de 10 en este término se cancela, ¿no? Cuando multiplico todo por logaritmo natural de 10. Entonces del primero y el último no aparece el logaritmo de 10, pero en el segundo y en el último sí, ¿no? Y de este polinomio, pues lo único que hay que hacer es derivar, ¿no? Logaritmo de 10, les decía, es un número que lo pueden evaluar en su calculadora, ¿vale qué? 2.3. Vamos a hacer el último paso ya para quitar la flojera. Vamos a poner ahí, ¿cuánto valdría 16.380 por el logaritmo natural de 10? Ahí en su calculadora. ¿37.000 qué? 74, ¿no? Sí, sin decimales vamos a dejar como estaba el polinomio anterior. ¿Y aquí cuánto sería? 12 por el logaritmo natural de 10. Sería como 27.6. ¿Sí? Vean que aquí arriba teníamos el logaritmo base 10 y aquí abajo terminamos con el logaritmo natural, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hicimos? Cada uno de los logaritmos los sustituimos por logaritmo entre logaritmo de 10, logaritmo entre logaritmo de 10 y todo lo multiplicamos por el logaritmo de 10 y nos salieron estos números, ¿no? ¿Qué hay que hacer después para encontrar el delta H? Derivar con respecto a quién? A la temperatura y multiplicar por quién? RT cuadrada, ¿no? ¿Cuánto vale T? Dijimos aquí, ¿cuánto vale T? 650, ¿no? Eso se evalúa ya que hice la derivada y ya que multipliqué por RT cuadrada. R la pueden usar en qué unidades, joules o qué, o calorías, la que ustedes gusten, ¿no? Sí, entonces adelante chicos, ¿cuánto vale la derivada de esto? Con respecto a la temperatura. Positivo T a la menos 2, ajá. ¿Qué vamos a poner? Esto es igual a ¿quién? Dice su compañero positivo, o sea 37, 600, ¿qué? 64T a la menos 2. Menos T a la menos 1, ¿no?
Esa sería la derivada del logaritmo de P. ¿Sí? Derivo esta expresión con respecto a T. Ahí está. ¿Y luego qué hago? Para encontrar el delta H, ¿qué cuenta hay que hacer? Esta, ¿no? Sí, muy bien. Este de aquí lo multiplico por, que es el de arriba, ¿no? Sería igual a ¿cuánto? Vamos a poner así, R por un polinomio, ¿no? Aquí va un polinomio. ¿Cuál sería el polinomio? Este número. ¿Menos quién? Menos T, ¿no? Porque T al cuadrado por T se va a una T, ¿no? Y me queda T a la 1, ¿no? Por R, ¿no? ¿Cuánto vale la temperatura? 650, lo pasan a Kelvin, lo evalúan y me dicen cuánto vale delta H, ¿no? Hay que ponerla en Kelvin, pero sí. $650 sí. Por mol, ¿no? Sí. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque es evaporación. Yo tengo que darle energía para que se evapore, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, vamos al break. Ahorita regresamos y hacemos algunos otros ejemplos. Otros detalles de la ecuación.